eh, a 60 grados Celsius. Entonces ya me está dando la temperatura de saturación. Se transfiere el agua hasta alcanzar los topes. Determine la calidad del vapor cuando alcanza los topes, el volumen del agua ocupado. Entonces tengo que tener mis tablas acá. Vamos a, el tema de las tablas, vamos a ubicar las tablas termodinámicas, porque si no hay tablas, vamos a bajar, sino del aula virtual, lo que son en el seminario 11 debe estar el seminario 10 debe estar las tablas. No, 11. Tablas, esto necesitamos. Descargar estas tablas. Vamos a esperar un momento para que descargue. Está buscando virus y sigue buscando. Ya está descargando. Permitir seguro que muchos archivos sean de las tablas. Entonces me está indicando de que 60 grados Celsius. Entonces nos vamos a la tabla A1. Líquido saturado, tabla termodinámica. A2, este es A1. ¿Correcto? Amplificamos. Nos vamos a 60 grados Celsius y acá vamos a encontrar la presión de saturación. Coexiste, corresponde 60 grados Celsius, 19.94 kilopascal. El volumen específico líquido saturado 0.001017, el volumen específico de vapor saturado. Energía. Entonces, con esos datos, ¿qué pide? Calidad cuando alcanza los topes. Entonces, acá lo tenemos. Condición de vapor saturado. Entonces, de tablas, como hemos indicado, ingresamos a la tabla 1, 60 grados Celsius, acá. 60. Presión 19.94 kilopascal, BF 0.001017 metros cúbicos por kilogramos y 7.671. ¿Ya? Acá tiene BF 0.01017, BG 7.671. Volumen específico de líquido saturado, volumen específico de vapor saturado. ¿A qué presión? A una de 19.94 kilopascal. Volumen específico por masa. Quiere volumen inicial. El volumen inicial, volumen específico inicial, que es todo líquido saturado, 00.1017. La masa son 10 kilogramos, tenemos el volumen inicial. El volumen inicial es igual al área del pistón por H1. El área del pistón es 1, el H1, la altura 1 es 0.0117. Hacemos diagrama de cuerpo libre sobre el pistón, las fuerzas de reacción que pudiera haber del apoyo, el efecto atmosférico, no me debo olvidar, el efecto del peso, el efecto de la presión, porque el fluido ejerce presión, es importante la propiedad termodinámica R1 más presión por área, menos el peso del pistón, menos la fuerza atmosférica, y despejamos. Y nos queda una ecuación. Esta es la ecuación. Si este pistón, ¿no?, se encuentra en una condición de equilibrio. La presión del gas debe compensar al efecto atmosférico y el peso del pistón y quitarle el efecto de la reacción. Hay un proceso 1-2 en el cual el volumen específico permanece constante, se llega a 2, se eleva la presión hasta encontrar la presión atmosférica y luego dice expandir de 2 a 3 a presión constante. Procesos 2-3 a presión constante es cuando se expande el pistón sin interferencia de resorte o considerando la fricción nula. Cuando llega a la parte superior, podemos obtener volumen específico.
Volumen específico, volumen sobre masa. Volumen, ¿por qué conocemos? Porque esta altura vale 5 y el área vale 1. Cuando llega acá, está ocupando toda la sustancia, un volumen de 5 metros cúbicos, disculpen, 5 metros cúbicos, y lo dividimos entre la cantidad de sustancia, que es 10, 0.5. Entonces vamos a medir, ahora, 3, estamos asignando que está en una situación en la que tenemos vapor húmedo. Podemos determinar la calidad en 3. Calidad en 3, volumen específico de la mezcla menos volumen específico del líquido saturado, volumen específico de vapor saturado menos volumen específico de líquido saturado. Pero estas condiciones, ¿no?, que corresponden a 3. Pero ahora me pregunto, en 3, ¿qué presión tengo? 101 kilopascal. Entonces, estas propiedades de volumen específico, de líquido saturado y vapor saturado, son las que corresponden a la presión de 101 kilopascal o 0.1 megapascal. Acá nos vamos a... No hay hasta 95, no. Ya, para empezar, la presión con la que vamos a trabajar ahora, la tabla es el A2, porque el input es A2. Nos vamos a la tabla A2. Y hay 75 kilopascal y luego ya pasamos a megapascal. Y justo es la de acá. 100 kilopascal, 0.1 megapascal, temperatura 99.63 grados Celsius, volumen específico líquido saturado 0.001043, volumen específico de vapor saturado 1.6940. Con esos valores se está determinando en 1.6940, 0.001043, la calidad 0.21. ¿Qué significa la calidad? Masa de vapor entre masa total. En peso, el 99.4% es vapor. La diferencia, que sería un aproximado de 71.6, es líquido. ¿No? Haga los valores. Ahora, me piden la masa de vapor. La masa de vapor será su volumen específico de vapor por la calidad, ¿no es cierto? Porque la calidad es masa de vapor entre masa total, o sea, 0.29472 por 10 obtenemos. Teniendo la masa de vapor podemos encontrar su volumen, porque el volumen es volumen específico por masa. Volumen específico de vapor, 1.6940 por la masa, 2.9472 nos hace un volumen total de 4.9926. Con lo que habríamos contestado esta pregunta. La 221. Ahora nos vamos a la pregunta 222. ¿Qué me están? Bien, dice. Un recipiente de 10 metros cúbicos contiene 5 kilogramos de una mezcla de líquido y agua a 0.2 megapascal. Determine la calidad en porcentaje y el volumen de agua líquida. Si me da el volumen y me da la masa, ¿qué me está indicando? Volumen y masa, y ya tenemos el volumen específico a 0.2 megapascal. Hay que verificar si a 0.2 megapascal le corresponde un volumen específico de líquido saturado y vapor saturado. Hay que ver en qué rango está acá. Por lo que se ve acá, 10 sobre 2, el volumen específico sería 2. Entonces yo me voy a tablas, vemos 0.2 megapascal. Acá está, agua por si acaso. 0.2 y vean, la temperatura de saturación es 120.23 grados Celsius. BF 0.001061 hasta 0.8857. ¿Qué significa esto de acá? Este es el rango de vapor húmedo, pero el volumen específico es mayor que BG. Significa se encuentra en vapor sobrecalentado. Significa que todo es vapor, calidad igual a 1. Entonces, esa respuesta está en forma rápida y ya se puede, ¿no?, contestar. Veríamos la pregunta 223.
Calidad 1, volumen líquido no hay, 0. Porque está en la situación de vapor sobrecalentado. Y lo vamos a ver en la justificación, 222. Vean, volumen 10 metros cúbicos, masa 5 kilogramos, me dan la presión de 0.2 megapascal. Ustedes inmediatamente le dan presión y buscan la temperatura de saturación, el volumen específico, F significa líquido saturado y G vapor saturado. Todo esto, la tabla acá, 0.2. Temperatura, 120.23. Volumen específico líquido saturado 0.001061, volumen específico vapor saturado 0.8857. Y nos damos cuenta de que obtenemos el volumen específico y nuestro volumen, valga la redundancia, es mayor que el de acá. Se encuentra en la zona de vapor sobrecalentado, todo es vapor, calidad 1, volumen de líquido igual a 0, tal como les había indicado. Pasamos a la 223. Vamos a ver qué cosa es lo que está preguntando en la parte 223. 223. Yeah. Dice, un sistema contiene vapor saturado de agua, sustancia agua, a una presión de 0.2 megapascal. Es la misma que hemos trabajado. Se realiza un proceso de compresión. El proceso de compresión disminuye el volumen específico. Según la ley politrópica, P por B a la 1.3 C, hasta una presión final de 1 megapascal. Al final del proceso me pregunta, ¿tengo líquido comprimido, vapor húmedo, vapor saturado o vapor sobrecalentado? Pues vamos a ver esa. Es un proceso. Acá lo tenemos. Sustancia agua. He trazado así, bueno, como si fuera vapor sobrecalentado. Voy a verificar. Entonces, lo primero que yo debo hacer es la ley, ¿no? Tenemos vapor saturado a 0.2 megapascal, calidad 1. El proceso sigue una ley politrópica, P por B a la 1.3 constante. La presión al final del proceso es dato, 1 megapascal. Entonces, nos vamos a las tablas. Para una presión de 0.2 megapascal, buscamos el volumen específico de vapor saturado. 0.2. 0.8857. 0.8857, muy bueno. Y como hace un proceso politrópico, se cumple la ley. La presión 1 por volumen específico en 1 a la 1.3 es la presión 2 por el volumen específico 2 a la 1.3. De despejamos el volumen específico en función de la relación de presiones. Reemplazamos los valores y encontramos un volumen específico en 2 de 0.2568. Ahora nos vamos a tablas. A la presión de 1 megapascal necesito saber yo cuáles son sus volúmenes específicos. Nos vamos a tablas a 1 megapascal. Acá está 1 megapascal. BF, la temperatura de saturación a 1 megapascal, 179.91 grados Celsius. BF 0.001127, BG 0.1944. Metros cúbicos por kilogramo. Entonces, ¿y cuánto tenemos nosotros? 0.25. Tenemos un volumen específico mayor. Entonces, como B2 es mayor que BG2, se encuentra en la zona de vapor sobrecalentado. Entonces, porque hubiera podido pasar también por acá, pero se cumple, ¿no? Sigamos con los 223, luego sigue este 224. A ver, pregunta 224. En el recipiente mostrado se tiene 5 kilogramos
de una mezcla de vapor a un bar. Un bar 100 kilopascal, 0.1 megapascal. Para soportar el émbolo sin fricción, se requiere una presión de 2 bar, ¿no? Para soportar el párrafo. Para soportar el émbolo sin fricción se requiere una presión de 2 bar. Se transfiere calor al agua hasta obtener vapor saturado a 1 megapascal. Ese es el estado final, ¿no? ¿Qué significa vapor saturado a 1 megapascal? Determine la calidad del agua en el estado inicial en porcentaje. La calidad del agua en el instante en que el émbolo se separe los topes acá y comienza a subir. Ustedes saben, si es que no hay fuerza, no hay fricción, este proceso de expansión es isobárico. Entonces, vamos a resolver este ejemplo 224. Acá lo tenemos. Sustancia, agua, masa 5 kilogramos, estado mezcla, vapor y agua, presión inicial 1 bar, 100 kilopascal. Para soportar el émbolo, 2 bar, 2 vapor saturado a 1 megapascal. El estado final es lo que indicaba. Vamos a determinar la calidad del agua en el estado inicial. Vamos a obtener el volumen específico, en el estado inicial, volumen específico, volumen 2.5 por 1, entre la masa 5 kilogramos, 0.5 kilogramos. Y además tenemos su presión, ¿no? Entonces tenemos temperaturas, hacemos diagrama de cuerpo libre sobre el émbolo, como siempre, la resistencia, la presión de la sustancia, el peso, encontramos la ecuación de la presión. Y lo primero que debemos hacer para un bar, estado inicial, presión 1 en un bar, 100 kilopascal, 0,1 megapascal. Nos vamos a tablas y obtenemos lo que es la temperatura de saturación, el volumen específico de líquido saturado, el volumen específico de vapor saturado. Todo esto de tablas. La tabla A2, 0.1 megapascal, acá está, 99.63 grados Celsius, volumen específico líquido saturado 0.001043, volumen específico de vapor saturado 1.6940. Todo está acá. Como ya tengo el volumen específico inicial, podemos tener la calidad, ¿no? Porque tengo las condiciones de presión, tengo el BF, el BG, y además he obtenido el volumen específico de la mezcla. Entonces, calidad es volumen específico de la mezcla menos volumen específico del líquido saturado, volumen específico de vapor saturado menos el volumen de líquido saturado, que corresponde a la presión. Y obtenemos la calidad. Calidad 0.294. ¿Qué significa la calidad nuevamente? Calidad es masa de vapor entre masa total. Significa que en masa o en peso, como quieran, el 29% es de vapor, como peso. Y el 71% aproximadamente es líquido. Cuando el émbolo se separa, ya no hay la reacción. Entonces, la presión atmosférica más la presión del émbolo para sostener el émbolo. La presión atmosférica, 0.1 megapascal. Para sostener el émbolo, 0.2. En total, 0.3. Y nos vamos a tablas. Para una presión de 0.3 megapascal, ¿cuál es la temperatura de saturación que le corresponde? ¿Cuál es el volumen de líquido saturado que le corresponde? ¿Y cuál es el volumen de vapor saturado? Vamos a validar esto de acá. Nos vamos a tabla a 0.3. Acá están visualizando 0.3, acá está. Temperatura de saturación, 133.55 grados Celsius. Volumen específico de líquido saturado, 0.01073. Volumen específico de vapor saturado, 0.686058. Pues estos valores, ¿no?, que corresponden a 0.3 megapascal, la temperatura de 133.55, 0.001043, como volumen específico de líquido saturado.
Y como volumen específico vapor saturado 0.6058. Lo tenemos aquí. Además, sabemos que cuando se llega acá, ¿no?, tenemos un volumen específico de 0.5 menos volumen específico de vapor saturado menos volumen específico de vapor saturado, de líquido saturado. Esto es 1,2 cuando recién va a empezar a subir. Por eso es que estamos igualando. ¿Por qué 0.5? Porque el proceso 1,2 está aquí. 1 cuando se la mezcla. 2 es cuando va a levantarse. La masa es la misma, el volumen es la misma, el volumen estamos tomando el mismo volumen específico porque la masa es la misma, el volumen es la misma. La única diferencia es que el émbolo va a empezar a levantar. Entonces, y obtenemos la calidad. B menos BF de BG menos BF. Nos sale la calidad 0.82. ¿Qué significa entre 1 y 2? Vean, al inicio, cuando estaba el émbolo con los soportes, no se creaba calor, el 29% en masa era vapor. Ya cuando va a despegar prácticamente el pistón se va a levantar, ahí la masa de vapor ya en masa es el 82%. Y va a despegar en un proceso 2-3 a presión constante. Esto es lo que pedían, ¿no? 225. A ver, ejercicio 225. A ver, un sistema contiene 170 metros cúbicos de vapor, 0.56 de líquido de agua, a una presión de 0.15 megapascal. Se transfiere calor al agua mediante un proceso isobárico hasta tener un volumen total de 200 metros cúbicos. Determine la temperatura del agua en grados Kelvin en el estado inicial, la calidad en porcentaje en el estado inicial, la calidad en porcentaje al final del proceso. 225. Acá lo tenemos. El volumen de vapor en el estado inicial 170, el volumen de líquido, la presión inicial, proceso isobárico, a temperatura de 111, BF1, BG1 que corresponden a esos estados, el volumen final 200 metros cúbicos, me están pidiendo la temperatura inicial en grados Kelvin. Y usamos la relación que habíamos visto, de que la calidad tiene que ver con la relación de volúmenes de líquido y vapor, los correspondientes volúmenes específicos de líquido saturado y vapor saturado. Es RFG. ¿Qué significa RFG? Relación volumétrica del líquido respecto a vapor. Porque me daban de dato que el volumen de líquido es 0,56, el volumen de vapor 170. Hacemos el cociente, tenemos el RFG. Reemplazamos en la fórmula y obtenemos la calidad. Nos sale 0.21613 en porcentaje. Teniendo la calidad podemos determinar el volumen específico inicial, porque el volumen específico inicial es igual BF más la calidad BG menos BF. Reemplazamos los valores de BF 0.01053, de BG 1.1593 y la calidad que hemos obtenido, tenemos el volumen específico en estado inicial. Y luego la masa es volumen entre volumen específico. El volumen teníamos 176.56, porque es el volumen de los dos, la suma de volumen de vapor más volumen líquido. Y ahora que tenemos la masa, y como tengo el volumen específico, tengo la masa. Acá el objetivo era determinar la masa inicial, con cuánto de sustancia estábamos trabajando.
Al final me está dando de datos que estoy ocupando un volumen de 200 metros cúbicos. La masa no ha cambiado, yo tengo el volumen específico al final. Y en estado final tenemos ya los volúmenes específicos de líquido y vapor. Como el volumen me ha salido dentro del rango, está como vapor húmedo, ¿no? Un proceso isobárico a 0.15 pascal. La referencia BF 0.01053, 1.15. Y entro como el dato, mi input es el volumen específico en estado final, dado que me indican que al final se está ocupando un volumen de 200 metros cúbicos y la masa la he obtenido a partir de los cálculos anteriores, que es 678.4839. Y tengo el volumen. Reemplazamos los valores y obtenemos la calidad, 0.25. En porcentaje, por 100, y la temperatura que corresponde a la saturación, ¿no? Con eso habríamos contestado esta pregunta. Luego viene la 226. Pregunta 226. Ahí dice. En la figura se muestra un cilindro pistón sin fricción que contiene líquido saturado de agua a 2 megapascal. Se transfiere calor al agua hasta alcanzar una presión de 5 megapascal. Determinar la masa del pistón en kilogramos. Al final del proceso se tiene un vapor húmedo o vapor sobrecalentado. Me dan de datos la presión atmosférica, que es un bar, que es 100 kilopascal, aproximadamente 0.1 megapascal. Y además me indican que la gravedad es 9.8. Entonces vamos a resolver este problema que tiene las condiciones iniciales de líquido saturado a 2 megapascal. Se transfiere calor para cambiar de estado y al final se tiene una presión de 5 megapascal. No sabemos en qué está al final del proceso, ¿no? Me dan los datos, las medidas, el área del pistón, 1 metro cuadrado, hay topes y vamos a desarrollar este problema 2.26. Acá está. Sustancia, agua, líquido saturado, una presión de 2 megapascal. La presión al final es 5 megapascal, la masa del pistón, determina el estado al final del proceso. Siempre hacemos el diagrama, el estado inicial, presión 1, 2 megapascal, tablas, temperatura de saturación, volumen específico de líquido saturado, volumen específico de vapor saturado. Me voy a tablas, 2 megapascal. Tabla 2, justo la que estoy trabajando acá está. 2 megapascal, temperatura de saturación 212.42. BF 0.001177. BG 0.09963. ¿Correcto? Todo es con tablas. Entonces, teniendo esos valores, llego mi diagrama, esto ya lo conocen. La presión, en general, el cilindro ejerce una presión que compensa a la atmosférica y compensa la presión del peso. O el peso es la diferencia de la presión menos presión atmosférica por el área. Tenía todo el dato, porque la presión me indica que es 2 megapascal. La presión atmosférica 0.1 megapascal. El área es 1 y automáticamente sale el peso. 1.9 meganewton. 0.19 megakilogramos. Cuando llega al tope, hacia presión constante de expansión, tenemos el volumen final. Tenemos la masa que no ha cambiado, 0.5. Y el volumen 2, ¿no? A esa presión nos damos cuenta cómo es ese volumen 2 respecto al volumen específico, esa presión constante. El volumen 2 es mayor que BG, 0.099. Si obtenemos un volumen mayor que el correspondiente al vapor, la situación es vapor sobrecalentado. Entonces acá tenemos 1, líquido saturado, hemos recorrido hasta la presión constante, hasta
vapor sobrecalentado, porque hemos superado el volumen específico que correspondía a vapor saturado. Estado sobrecalentado. Y ahí están los diagramas, la última presión. Y una vez que llega a 2, hace el volumen específico constante una vertical, hasta llegar a su presión de 5 megapascal. 228. Un recipiente rígido contiene 0.339 metros cúbicos de líquido y vapor de agua en equilibrio un bar a 80% de calidad. El agua transfiere calor al medio circundante. Pérdida de calor. No siempre se transfiere calor. Se pierde calor y cambia, ¿no? Hasta -10, dice. Determine la masa de agua contenida en el recipiente en kilogramos y el volumen ocupado por el líquido a -10 grados Celsius. ¿Qué fracción del volumen del recipiente representa el volumen de vapor? Entonces, este es el ejercicio 228. Ejercicio 228. Dos 25, 226, 227, 228. Ahí estamos. Ahí está. Un estado inicial 0.1 megapascal. Una presión de un bar. Calidad 20%. ¿No? Y la masa no cambia y el volumen no cambia. El volumen específico, a volumen específico constante va a decaer. Entonces, determina el volumen específico inicial. Tenemos de datos la presión inicial un bar, 100 kilopascal, 0.1 megapascal. Nos vamos a tablas para estos valores, para esta presión. ¿Cuál es la temperatura de saturación? ¿Cuál es el volumen específico del líquido saturado? ¿Cuál es el volumen de vapor saturado? ¿No? 0.1 megapascal. Acá está. Temperatura de saturación, 99.63 grados Celsius. Volumen específico del líquido saturado, 0.001043. Volumen específico de vapor saturado, 1.6940. Entonces, todo es dato. Tenemos volumen específico, el líquido saturado, volumen específico, vapor saturado. Además, me da la calidad. Cuando conocemos la calidad, automáticamente ya se puede determinar el volumen específico. Ya tengo el volumen específico inicial en 1. Y va a ser un proceso isométrico, porque la masa total no cambia, el volumen total no cambia. Entonces, el volumen específico permanece constante. Lo único que va a caer es la presión. Hasta una temperatura de -8, me indica el dato. Nos vamos a tabla, a -8, sale una presión de 0.3102 kilopascal. Nos sale un volumen específico de vapor, de líquido y de vapor. Acá hay error, F y G. Entonces, la masa total del sistema, aquí es igual al volumen entre volumen específico. El volumen específico que hemos obtenido permanece constante. La masa total del sistema es la masa de sólido más la masa de vapor. Una ecuación. Y la otra ecuación es relacionado al volumen, ¿no? Volumen 1 metro cúbico. El volumen de vapor más el volumen de, disculpe, el volumen de sólido más el volumen de vapor igual a 1. ¿Pero a qué es igual el volumen? La masa por su volumen específico. Dos ecuaciones con dos incógnitas y encontramos la masa de sólido y la masa de vapor.
masa de sólido y la masa de vapor. Acá a continuación tenemos otro ejemplo, el 230. Ya, por si acaso esas tablas, por algún caso, vamos a ubicarlo, voy a decir, no va a- las tablas, este de acá. Tabla A7, sólido vapor. Acá está especificado y lo vamos a mirar. Tabla A7. Este será 2. Para el agua, tener mucho cuidado no cambiar de sustancia. Acá. Tabla A7, tabla de sólido vapor. Acá están las temperaturas, la presión correspondiente, el volumen específico de líquido saturado, el volumen específico de vapor saturado. De ahí se ha extraído no los datos que dicen, ¿no? Acá. Tabla a -10. La presión 0.26, BF 1.0891 por 10 a la -3, BG 466.7. Acá está, ¿ves? La presión, el BS y el BG. Todo esto que se ha obtenido es de la tabla A7. ¿Con qué ingresa? Con el valor correspondiente a la temperatura. Ya, esto es el problema 229. 229. Vamos subiendo y vamos a encontrar al 229. Un recipiente rígido de 1 metro cúbico, ya sabes, cada vez que habla rígido, volumen específico, por lo general constante, contiene agua 1 bar y 20% de calidad. Mediante transferencia de calor al exterior se enfría el agua hasta -8. Determina la masa de sólido al final del enfriamiento. Muy similar al de acá. Estamos en sólido más vapor. Lo que comúnmente en el común es hielo seco, donde le ponen a los helados, usted, ¿no? Los heladeros ponen hay un hielo seco, ¿no? Con eso se mantienen los helados. 28, 24, 25, 16, 28. Acá está. No, 228, este es 229. Este de acá. Ahí está el proceso, inicialmente 0.1 megapascal, 1, 2, hasta un volumen, o era, sí, ese era. El otro similar, hace el mismo proceso que vertical, ¿no? Como tenemos, esto lo hemos explicado ya. Estábamos acá, creo que. Ya, el problema de 230 faltaba, del gas. Era 230. Ya todo lo que es gases, ya acá. Cuando estamos a gases, ya no hay calidad ni humedad. Aplicamos la ecuación de los gases ideales, por si acaso. Un sistema contiene un gas Z igual a 1, módulo compresibilidad igual a 1. Se realiza un proceso de compresión según la ley P por B a la 1.4 constante. El proceso se inicia con una presión de 105 kilopascal a 27 grados Celsius hasta 620 kilopascal. Ahí no trabaja con agua. El gas expande isotérmicamente hasta alcanzar su volumen inicial. Determine la temperatura al final del proceso de compresión en grados Kelvin.
la presión en kilopascal al final del proceso isotérmico, la densidad 1, 2, 3. 2, 3. Estamos ahora con un gas que realiza un proceso. Acá está. Tenemos la presión 1, la presión 2, temperatura 1, temperatura 2. Me dice que volumen 3 es igual a volumen 1. Isotérmico, T3 igual a T2. Entonces, como dan el proceso politrópico, determinamos el volumen específico 2 en función del volumen específico 1. Es la relación de presiones a la 1 sobre 1.4. Acá tenemos. Y luego también aplicando la ecuación de estado, también tenemos P por B entre T constante, la temperatura 2, es temperatura 1 por relación de presiones por relación de volumen. Como tengo la relación de volúmenes y relación de presiones, tengo la temperatura final. Rho igual P1 entre RT1. R2 0.287, la temperatura, 300 grados Kelvin, tenemos la densidad. Y de la misma manera, densidad 3 igual a densidad 1, contestamos la respuesta. P igual Rho RT. A Z igual a 1. Simplemente hemos aplicado la ecuación politrópica para determinar la relación entre los volúmenes específicos. Luego aplicamos dos veces la ecuación de los gases ideales, obtenemos la temperatura 2 en función de la temperatura 1, relación de presiones y relación de volumen específico. Reemplazamos los valores T1 300, relación de presiones 620 entre 105. Luego la relación de volúmenes que hemos obtenido por la densidad 1, la presión 1 en DRT1. Densidad 2, presión 2 en DRT2. Presión 1, 105 kilopascal. R 0.287, temperatura 300. Ya, este 231, este ya con una sustancia cambia a nitrógeno, ¿no? Tenemos ahora ya que la sustancia no es la misma, ya no es agua, ya no es aire, ya no es gas, este es un gas especial, el nitrógeno, que va de un recipiente a otro a través de una válvula. Vamos a ver el enunciado. Dos treinta y uno. Vamos a ver 231. Vamos a minimizar un poco para ver. Dos recipientes adiabáticos, no hay transferencia de calor. Están conectados por intermedio de una válvula que se muestra en la figura. El recipiente A contiene 5 kilogramos de nitrógeno a una presión y una temperatura. Y el recipiente B a 10 kilogramos a una presión y una temperatura. Es como cuando tienes dos baterías, ¿no? Cada una diferente voltaje y lo conectas. Cuando se abre la válvula, se produce una mezcla homogénea. Establece un equilibrio de 83.33. Determine la densidad de A antes de abrir la válvula, la presión al final del proceso, ¿no? Dos gases, aquí hay dos volúmenes de control, gas A, gas B. Conocemos la cantidad de gas A que tenemos, son 5 kilogramos, su presión y su temperatura. El gas B, su masa, su presión y su temperatura. O sea, los datos tenemos total. ¿Qué pide? La presión al final del proceso. Y la densidad del gas A antes de abrir la válvula, porque esto se abre y va a lograr una presión de equilibrio, una temperatura de equilibrio homogénea. Acá tenemos. Entonces, densidad de A1, llamamos, es igual a la presión inicial
entre el R del nitrógeno por la temperatura. Esto sí, bastante cuidado. Tiene que ir a las tablas del nitrógeno. ¿Y eso dónde está? Vamos a mirarlo. Nitrógeno. Acá están los gases. Esta tabla muy importante, les había indicado. Hay una tablita que... Uy, ya, me pasé. Antes de la 7 era. El R de nitrógeno tenemos que ubicarlo. Acá. Este de acá, que lo vamos a rotar. Acá tenemos, ¿ve? El aire 0.287 kJ por kilogramo por grado Kelvin. Nitrógeno 0.29680 kJ por kilogramo por grado Kelvin. 0.296. 0.296 por su temperatura. Y obtenemos la densidad en el estado inicial. Podemos encontrar el volumen del recipiente A, su masa entre su densidad. Para el tanque B, en el estado inicial también podemos tener su densidad. Su presión 1 entre su R por T. La presión 6 bar, 6 por 100. La temperatura, la densidad B. También, a partir de la densidad, obtenemos su volumen. Volumen, masa entre densidad. Tenemos la masa total de dos tanques A y B, es 15 kilogramos. Al final, aplico la ley. La densidad es función de la presión al final. Porque la densidad es igual a presión entre R por T. Tenemos la de dato 356.33. ¿No? Entonces, podemos expresar las densidades en función de las presiones. Y si tenemos las densidades, podemos encontrar la masa en función de las presiones. Y la ecuación de consistencia es que la masa de A más la masa de B son 15 kilogramos, ¿no? Lo que decía. 5 más 10, así sigan mezclados, al final debo tener 15. Y todo en función de PF, ahí obtendríamos la presión final de equilibrio. Ya para finalizar, acá tenemos 232. Y luego voy a mandar a su correo, lo voy a mandar para que no estén buscando dónde está el material. 232. Contiene un gas ideal a 27 grados Celsius que realiza un proceso como se muestra en la figura. Cuando alcance el estado 2, el volumen total es 2 veces el volumen inicial. No está la pregunta, a ver, se ha borrado acá. ¿Ya? Pero lo vamos a ver. $2.32. Ahí está un proceso lineal, temperatura 2, volumen 2, volumen 1. Cuando hace un proceso lineal es de la ecuación. Diferencia de presiones, volumen 2 menos volumen 1, presión 1 por volumen 2. Procesos lineales, presión, volumen específico. Como pasa por el origen, en P0 en B0. Y se cumple que P2 sobre P1, B2 entre B1. También PB, TT constante, hacemos la combinación, reemplazamos los valores y obtenemos la temperatura. Acá tienen dos ejemplos más que creo que lo pueden leer. Proceso politrópico. Lo vamos a hacer para que no vaya 233. Acá todavía falta 233. Aire a 0.1 megapascal está conteniendo un cilindro sin pistón, sin fricción. Para levantar el pistón se requiere una presión de 4 bar,
se transfiere calor al aire elevándose el pistón hasta duplicar su volumen inicial. Determina la temperatura al final del último proceso. Sustancia, aire, presión inicial 0.1 megapascal, sin fricción, presión final 4 bar, volumen final 2 veces el volumen 2, temperatura 27, hace un proceso primero a volumen específico constante y luego a presión constante. La masa inicial, primero la densidad de expresión en dN por T, como es aire, R2 0.87, reemplazamos valores, obtenemos la densidad, masa y densidad por volumen, ya tenemos la masa en función del volumen 1. En el estado 3, al final tenemos P igual ρRT, la temperatura en función de la presión, y se obtiene lo que me estaban pidiendo. Simplemente, esta última hay que tener mucho cuidado con procesos politrópicos, me dan la temperatura inicial, la temperatura final, me dice que el volumen se duplica, me está pidiendo cuál es el índice politrópico de compresión. P por B a la N constante, P por B a la T constante, y todo eso se cumple. Y de acá podemos encontrar el exponente politrópico en función de la relación de temperaturas y la relación de volúmenes. Combinando pueden demostrar esto de acá. Reemplazan los valores y encuentran el índice politrópico. ¿Ya? Entonces voy a dejar de compartir, de una vez lo voy a enviar a su delegado a redactar para... compartir seminario. Seminario 10. No, seminario 2 de termodinámica. Con las tablas por si acaso, pero tiene que tener tablas impresas por si acaso. No se presta tabla en la práctica por si acaso. Sí. Buenas tardes. No, todavía falta una, dice. No falta. Así me han dicho, no sé, verifique ahí, pero me dice que falta todavía. La próxima semana sí va a estar un poco complicado porque voy a estar en la feria Unitec. Así es que a lo mejor estoy avanzando. Casi nos faltan las aplicaciones de trabajo y primera ley nada más. Lo mejor no hay actividades por lo de la feria. Tenemos que estar 2 días presentes, jueves y viernes en el Coliseo, representando al grupo de energía y computación cuántica. Entonces ahí hay todo un tema. Y para poder nosotros seguir, ¿cómo se llama? En el próximo año tenemos que demostrar, ¿no? Presencia. Entonces, ahí le acabo de compartir a los seminarios, a sus compañeros, y ya le escriben al señor Chicata para que ¿cómo se llama? Les dé el respectivo material, ¿ya? Entonces si no hay ninguna pregunta, alguna inquietud,